tu amigo huevo duro, conmigo el Congreso tiene un buen futuro. Hoy es jueves 22 de enero del año 2015 y el rap que escuchamos como fondo musical es una de las canciones publicitarias políticas con las cuales ustedes seguramente ya habrán adivinado quién está con nosotros. Esta noche me acompaña mi amigo el doctor Fernán Altuve, a quien pido un aplauso, Paul. 18. Como todos saben, Fernán Altuve es un joven político y en la publicidad que hemos hecho en Facebook le he querido presentar así como político porque realmente las personas que tenemos la suerte de conocerlo de cerca sabemos que es uno de los políticos, digamos, más brillantes que ha tenido y tiene este país. Yo a Fernán Altuve lo conocí en el Parlamento Nacional hace muchos años y desde ahí hemos conservado una linda amistad. Fernán, bienvenido a @radio.p. Muchas gracias, Pepe, gracias a todos ustedes por la invitación y es un gusto estar contigo. Gracias, Fernán. Yo hacía la introducción para que la gente más o menos se ubique en el tiempo. Tú eres un joven político, aún no llegas ni a los 50 años. No, a los 50 todavía no, pero ya tan joven no soy. ¿Qué edad tienes, Fernán? 46. ¿Ya qué edad fuiste congresista? Fui congresista a los 30. 30 añitos. 30 años. ¿Y antes del Congreso hiciste política? Bueno, sí, hice política en la universidad, fui candidato a la alcaldía de San Isidro a los 28 años y además fui presidente del Consejo del Notariado en el Ministerio de Justicia, o sea, ya tenía una carrera administrativa, digamos, inicial antes de ser congresista, ¿no? Ya, pero digamos lo siguiente, cuando Fernán Altuve aparece en el escenario político en el Congreso, un joven de 30 años, con un poco conocido, digamos, en el ambiente nacional de la vida política, ¿qué sentiste en ese instante? Luego de haber postulado, como nos dices, a la alcaldía de San Isidro y haber realizado un trabajo en el colegio de notariados, ¿qué sentiste cuando llegaste al Parlamento? ¿Era lo que pensabas? ¿Tenías una expectativa distinta? Sí, a ver, son dos cosas. Son, primero, el momento en el que llegué y la institución a la que llegué. O sea, son dos cosas que marcan. Obviamente, yo llego al Congreso y esperaba que fuese el Congreso ideal, que todos los que hemos estudiado Derecho o los que nos interesa la política pensábamos que debería existir. Y además fue la coyuntura del año 2000-2001, que fue muy intensa porque hubo dos gobiernos, dos presidentes, dos gabinetes, comencé como oficialista, terminé como opositor, pues fue muy intenso, fue como haber estado 4 años en uno, o 5 años en uno. Entonces creo que fueron dos cosas que realmente me plantearon que ese parlamento ideal al que se aspira en teoría tiene pues sus bemoles, ¿no? No es lo que uno esperaba. ¿Y percibiste, es cierto, al margen del tema parlamentario, pero percibiste que así era la política parlamentaria? Bueno, yo creo que para mí fue enormemente revelador una cosa. La primera semana las personas no escuchan porque tú sabes muy bien que en el Parlamento tú escuchas lo que se menciona en el micro, pero no lo que se dicen los parlamentarios fuera del micro. Entonces la primera semana me percaté que todos se habían dicho o se habían insultado varias veces, se habían peleado varias veces, aunque no se hubiera escuchado. Y yo estuve bastante afectado y decepcionado porque la verdad es que no era lo que esperaba. A la segunda o tercera semana me di cuenta que todos los que se habían peleado ya se habían amistado. Entonces, eso me reveló que la política tiene algo de histriónico, tiene algo también de show, tiene algo en el cual lo personal y lo político no se puede juntar y que uno no puede personalizar las diferencias políticas. Y tomé, creo que una de las decisiones que marcó mi percepción de la política de manera diametral. La verdad es que voy a tratar de pelearme lo menos posible con la gente y tratar de despersonalizar, y creo que la gente que ve mi trayectoria se da cuenta que yo siempre distingo lo político de lo personal, porque eso es lo que yo aprendí en ese momento. No vale la pena llegar a lo personal para tener que amistarte 2 semanas después. Entonces todos los días te amistas, todos los días te peleas, todos los días te amistas, entonces no vale la pena. Mejor manejamos las diferencias políticas y mantenemos la relación personal. Eso es lo que a veces la gente no percibe. Cuando yo era estudiante de la universidad y esperaba ansioso
mi pasecito de ingreso a la Asamblea Constituyente en la Plaza Bolívar. Yo estaba en el colegio y esperaba que salga algún constituyente a regalar un pase para yo subir a la cazuela y ver las sesiones plenarias. Junto conmigo habían grupos de simpatizantes comunistas, apristas, etcétera. Y ambos se gritaban Zambacanuta y se peleaban en la calle y se trompeaban y todo lo demás. Y luego, cuando yo entro a trabajar al Senado a los 17 años, vi que los políticos eran grandes amigos, vi que la política no era confrontación, y yo no entendía la política que había en la Plaza Bolívar y la política que había en el hemiciclo a solamente 40 pasos. Exactamente, eso lo noté yo en 3 semanas y dije, bueno, aquí lo serio es no personalizar, saber distinguir y saber entender que las diferencias políticas no pueden llegar a las diferencias personales. Y lamentablemente, mientras que yo considero que yo fui aprendiendo eso, otras personas lo han aprendido mucho mejor seguramente, en términos generales, las personas que se incorporan a la política ya tardíamente y ya mayores no lo están entendiendo. Yo recuerdo que tú ibas a mi oficina, ahí en la Oficialía Mayor. Así es. Y conversábamos largamente, y yo recuerdo tus frustraciones de joven, y cómo también tú conmigo conversabas y me hacías notar lo que hoy me estás diciendo. Sí, bueno, al final de cuentas yo pasaba mucho más tiempo en la Oficialía Mayor o hablando con Renato Cisneros, que era corrector. Claro, Renato era parte de mi personal. Exactamente, muchacho inteligente, a quien quiero muchísimo, muy inteligente también estaba Fernando Vázquez. Fernando, que se fue a Francia. No, a Estados Unidos. A Estados Unidos, ¿no? Velázquez, que también sí, estaba ahí, también. Que ha hecho una tesis sobre literatura. Y entonces, claro, mientras estaban diciendo verdaderas estupideces en el pleno, cosa que lamentablemente hay que decirlo, no todos, pero algunos sí las decían, entonces había que salir porque la verdad era agotador tener que tolerar algunas bobadas. Y en tu oficina o estaban los funcionarios que estaban trabajando técnicamente, o había los correctores que leían, o había el personal administrativo estupendo del Congreso que muchas veces no se ha valorado como debe, y en ese lugar se podía descansar un poco de todo ese ambiente enrarecido que muchas veces domina lo que debería ser al revés, ¿no? Vamos a unirlo al contexto. En ese momento la presidenta era Marta Hildebrand. Exactamente, Marta Y Hildebrand. ella se preocupó en llevar a Renato Cisneros y llevar gente que realmente no solamente tenía la posibilidad de trabajar como un empleado en el Parlamento, sino con cultura. Absolutamente, todo lo que hizo Marta Hildebrand en el Congreso todavía queda malamente y menguado el fondo editorial que ella creó. Era de otra calidad, era de otro sentido, pero lamentablemente, la gente sabe que sus representantes no están a la altura de lo que ellos quisieran. Entonces, muchas veces yo me iba y me fugaba a la Oficialía Mayor para poder escuchar. Yo prefería escuchar las sesiones de pleno por televisión, porque realmente había un momento en el cual tú estabas realmente agobiado porque se insultaban, se atacaba, no había argumentos. Es cierto. Así, y como estaba muy cerquita, llegaba el momento de la votación y había escuchado el debate por televisión, más tranquilo, entraba, votaba, saludaba a las personas y me iba, porque si no terminabas en un pleito, ¿no? Y lo que la gente a veces no conoce es que al interior del Parlamento se pueden seguir las sesiones, porque hay parlantes en todo el interior del Congreso, donde el congresista puede ir a la Oficialía Mayor y hay un parlante, va al baño, hay un parlante, va al comedor, hay un parlante. Y televisores. Como ocurre en el Congreso de los Estados Unidos, donde los parlamentarios están en su oficina trabajando y bajan para votar y vuelven a seguir trabajando. Y es más, y en el pleno casi solamente está el ponente, el orador. Y el speaker, que es el presidente. Exactamente. Y la cámara de televisión que poncha al orador. Exactamente. Y los canales de televisión se cuelgan de esa cámara. Tú lo has dicho. Pero aquí se entiende que la forma de trabajar es estar sentado, torturado, escuchando discursos que algunos no son interesantes. Así es. Hay algunos que son brillantes, excepcionales y que merecen la atención, pero había otros que no valía la pena ni escucharlo. Y tú sabes que, por ejemplo, en España, y de hecho que lo sabes, porque tú paras
yendo mucho a Madrid, en el Congreso de los Diputados, la manera en que se pasa la asistencia es con el diputado sentado en su curul. Sí. Y que cada vez que se para se modifica el quórum, por lo que los congresistas tienen que estar poniendo libros en los asientos para poder ir al baño, para que no se modifique el quórum. Así es. No, pero eso también es una práctica, creo yo, que no va acorde con los tiempos, porque obliga a una persona a estar aplastada, a no hacer sus cosas que tiene que hacer, cuando lo importante es la votación y computar el quórum. No, además termina siendo una ficción, porque lo que estás haciendo en tu curul es otra cosa que atender y tampoco estás trabajando. Así es. O estás leyendo una revista, o estás leyendo un libro, O estás viendo los correos electrónicos, o estás haciendo alguna otra cosa que te interese, escribiendo una carta para alguien. O sea, no estás haciendo el trabajo parlamentario que puedes hacer en tu despacho, ni tampoco estás atendiendo, porque el problema de la atención no depende de quien atiende, depende de quien está llevando el debate. Y si el debate es aburrido, si la gente dice estupideces, o tonterías, o bobadas, pues nadie te va a atender. Entonces también es un poco ficticio y esas cosas no han llegado al Parlamento. Yo sé que tú fuiste responsable de muchísimas modernizaciones, pero el Congreso en los últimos 15 años no ha continuado. A eso quería llegar. ¿Tú crees, por ejemplo, en la época de los 90, cuando se trataban de hacer reformas al funcionamiento del Congreso, mucha gente decía no hay que hacerla porque el fulano, sultano, la prensa va a estar en contra y todo lo demás? Pero la mayoría de ese entonces tomó la decisión de hacer reformas. Una gran reforma, por ejemplo, para beneficiar la imagen del Congreso sería el hecho de que solamente hay una cámara de televisión y evitar que las otras cámaras, ¿no?, que de la prensa estén ponchando pues cuando una persona se mete el dedo a la nariz, cosa que es tan natural, o rascarte la barriga o el pelo, y que la anécdota gana la noticia, ¿no crees? No, pero absolutamente, además también es un acoso contra la intimidad. O sea, el que tú estés ejerciendo una función pública y que tengas que estar durante un día, que es el día jueves o el día que se establezca el pleno, ahí presente, no significa que tú no tengas la intimidad para poder estar tranquilo mientras trabajas en el pleno. En el momento que tú hablas como representante de la nación, obviamente tienes que estar observado por la nación, pero en el momento que estás escuchando, en el momento que estás conversando con otro congresista, que estás tratando o negociando alguna cosa importante para llegar a un consenso, un acuerdo, tienes una cámara que te está mirando el color de los zapatos, cómo son tus medias, el color de tu saco, si te peinaste bien o no te peinaste bien. Entonces, lo que está haciendo es banalizando el sentido de la representación. Pero además hay una doble moral, ¿no? O sea, el parlamentario está prohibido de rascarse la panza, pero yo sí puedo rascármela. ¡Qué buena raza! El parlamentario está prohibido de ir al baño, pero yo sí puedo ir al baño. ¡Qué buena raza! Obviamente, mientras estás ejerciendo tu labor de orador y postulando como representante, pues no. Pero en el resto del tiempo tú estás solo como oyente. Y eso no tiene que ver con la manera en que los medios de comunicación tratan de idealizar al político, haciendo creer que el político debe ser un dios, debe ser puro, debe ser casto. Sí, pero también tiene una parte, en cierta manera, malévola, porque los medios de comunicación también sienten la satisfacción de llevar la crítica a todo plano. O sea, la crítica que es legítima en el plano político, que es legítima en el plano de la conducta, ya llega a los modales, a su forma de ser, etcétera. Y la verdad es que los políticos, como han decaído un poco en su categoría, también se prestan mucho más a hacer materia de estas observaciones, ¿no? Claro. Paul, tenemos que ir al primer corte y volvemos con la conversación que estoy teniendo con mi amigo, el doctor Fernán Altuve. Él es un personaje de la política peruana, es un referente en las opiniones del análisis político nacional, y con eso y mucho más retornamos aquí en De Todo Un Poco con Pepe Chevasco. K18.